Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga la vida de cada uno de ustedes que ya están ahí conectados con nosotros en esta noche. Soy Pastor Eurico Teles y es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta ocasión para poder meditarnos en la palabra de Dios. Así que le invito a que prepare su corazón para las instrucciones que tenemos de parte del Señor en esta noche, en esa oportunidad que Dios nos da. El tema que vamos a tratar en esta noche tiene a ver con el gobierno. ¿Quién gobernará sobre nosotros? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que está en la mente quizá de más de 30 millones de habitantes aquí en Perú, ¿verdad? Teniendo en cuenta que mañana son las elecciones, y en base a eso yo quiero invitarle que podamos meditar en la palabra de Dios para que podamos de esta manera saber qué dice la Biblia sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esta pregunta? ¿Quién gobernará sobre nosotros? Yo quiero invitarle que en esta noche usted se quede ahí con nosotros y tenga a la mano la Biblia, que es el manual, ¿verdad?, que necesitamos para recibir orientaciones de parte de Dios y así poder tomar una decisión sabia, porque yo sé que, según una encuesta que yo estuve averiguando, hay muchas personas, hay muchos peruanos que aún están en duda sobre en qué votar. Y es una situación, es una oportunidad que nosotros, yo digo nosotros porque yo también tengo la oportunidad de votar el día de mañana. Y bueno, es una oportunidad que tenemos de juntar, de sumarnos, ¿verdad? De sumar los votos en base a una decisión que tenemos, ¿verdad? Y vamos a elegir, ese es el punto. Como dice la democracia, el poder emana del pueblo. Y es por eso que necesitamos de la orientación de Dios para esa decisión que tenemos que tomar mañana, ¿verdad? Es una situación muy especial para la nación, porque en base a la decisión que tú y yo tomamos, va a ser el resultado, ¿verdad?, que vamos a tener en las elecciones. Entonces, yo quiero invitarle que podamos orar, porque nos damos cuenta que hay muchos hombres inteligentes en la nación, pero falta temor a Dios, falta principios, falta valor, ¿verdad?, para poder hacer las cosas con transparencia, con claridad. Y toda la nación sufre cuando hay un mal gobernante, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo quiero invitarle, antes de leer la palabra, yo quiero invitarle a que podamos orar y pedir la bendición de Dios para ese momento. Amén. ¿Qué le parece? Oremos para que Dios nos guíe, nos instruya en base a su palabra. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia. Y yo quiero pedir tu bendición en esta noche sobre, Señor, esa reflexión que vamos a tener aquí. Señor, que tú puedas orientar, guiarnos. Y a la luz de tu palabra, Señor, traer claridad a nuestros pensamientos, para que en base a eso podamos decidir mañana bien. Señor, te pedimos que traiga claridad a la mente, al corazón de todos los peruanos, porque en base a la decisión que vamos a tomar, va a ser elegido un gobernante, Señor, que
y va a poner, Señor, sobre la mesa su estrategia, sus planes. Y nosotros queremos, oh Padre, vivir bien, pues tu palabra dice que bendecida es la nación cuyo Dios es el Señor. Y queremos que aquel que va a gobernar sea, Señor, elegido por ti. Pero ciertamente tú levantas autoridades a través, Señor, tú levantas buenas autoridades cuando tu pueblo hace caso a tu palabra. Y por eso, Señor, ahora tenemos a la mano ese poder de decisión. Que sea, Señor, una decisión, oh Padre, en base a los principios de tu palabra. Por eso te pido, bendice ese momento y traiga luz y traiga claridad sobre todos aquellos que están aún en duda sobre la decisión que tienen que tomar mañana. Bendícenos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Muy bien, yo quiero invitarle a que nosotros podamos, desde el inicio, abrir nuestras Biblias en un verso que dice en Proverbios 28, el verso 11. ¿Tienes ahí tu Biblia? Ábrela en Proverbios 11, 28. Y nosotros vamos a encontrar un verso en la palabra de Dios muy importante que nos da luz para entendermos la importancia de poder hacer bien las cosas, decidir bien, ¿verdad? Quiero leer aquí, espero que usted ya lo tenga en su Biblia abierta, Proverbios 28, 12. Dice la Biblia: cuando los justos, vamos a ver aquí. Cuando gobierna un justo, grande es la alegría, la gloria. Pero cuando se levanta los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando gobierna un justo, el pueblo se alegra. Pero cuando se levanta un impío, los hombres tienen que esconderse. Es interesante, ¿verdad? Porque usted va a percibir que cuando miramos la historia, ¿verdad? La historia de los gobernantes que han gobernado acá en Perú, percibimos que había esperanza en las personas cuando votaron por ellos. Y ellos fueron levantados de acuerdo a la decisión que los peruanos han tomado. Y nos vino la ingrata sorpresa de percibir que muchos han caído en la corrupción, de que muchos no cumplieron con sus propuestas, de que muchos de lo que habían dicho hicieron lo mínimo, ¿verdad? Y trajo agonía, tristeza, falta de paz, trajo un retraso para la nación, porque muchos desvíos de recursos, y percibimos que eso genera insatisfacción y los que invierten en los países tienen temor, entonces retiran lo que han invertido. ¿Por qué? Porque cuando se levanta un impío, una persona que es destemida, que no tiene temor a Dios, no tiene parámetros, no tiene base, no tiene principios que le hace ser firme, ¿verdad? Para no mentir, no engañar, es fácil que esas personas se rindan. Es fácil que esas personas, por más inteligentes que sean, van a usar de esa inteligencia para sacar provecho, para serem oportunistas, para se perderem e desvirtuarem-se em las oportunidades que têm de desviar dinheiro, desviar recursos. E é o que percebemos não só aqui, em diferentes partes do mundo. Na maioria de los gobiernos, ¿verdad? Acabam cayendo nesse error. Que é o que falta para nossa nação? Que é o que falta nas pessoas? Mais allá de la inteligência que possuem, la capacidade, ¿verdad? Mais allá de suas habilidades para governar. Que é o que falta?
¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que esperamos en esas personas? Es que ellas no mientan, es que ellas no digan una cosa y hagan otra, ¿verdad? Es que sean justas. Es eso que nosotros queremos, para que la nación prospere. Y como dice Provérbios, cuando los justos gobiernan, grande es la gloria, grande es la alegría de las personas, ¿verdad? Todos vivimos de manera tranquila, en paz, hay oportunidad para todos. Pues bien, bueno, es importante por eso el día de mañana, por esos motivos, ¿verdad? Y sostenemos que votar es el deber de todos nosotros, es la responsabilidad que nos corresponde como cristianos, votar. No seas omiso. Hay muchos que dicen, no, todos son malos, yo no voy a votar por nadie. Ahora, eso es ser omiso, porque no vas a poder cobrar después, si no estás siendo participante de ese momento. Entonces, es importante no solo orar y pedir, Señor, que se levante un buen gobernador, un buen presidente, buenas autoridades, porque mañana no vamos a elegir solo presidente, vamos a elegir vicepresidente, parlamentares, ¿verdad? Vamos a elegir congresistas, y es importante que nosotros sepamos en quién vamos a depositar nuestra confianza, para después no lamentar y decir, Señor, alivianos la carga de los impuestos, Señor, que no robe, pero si hemos elegido a alguien que roba. ¿Ya percibió que a veces no hay coherencia entre lo que pedimos a Dios y la decisión que tomamos? Así que no puede ir despreparado mañana para votar. Tiene que ir levando, apuntando las personas en quién vas a votar. Y más do que eso, conociendo sus propuestas, conociendo quién es esa persona en que vamos a depositar nuestra confianza. No podemos a las ciegas decir, bueno, es solo un voto, no va a hacer la diferencia. Hace la diferencia, porque tu voto, mi voto depositado en alguien, va a hacer la diferencia. Por eso es importante que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque percibimos que por la historia muchas autoridades se levantaron y nosotros, el pueblo de Dios, ora, pero no elige bien. Las personas necesitan depender de Dios por eso. Las personas necesitan depender de Dios por eso, porque no conocemos a esas personas en su totalidad. Pero hay alguien que conoce. Dios nos conoce. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Oseas. Busca ahí, es un libro pequeño, pero está ahí en la Biblia. El libro de Oseas es un profeta que nos trae verdades sobre lo que estoy mencionando. Usted va a percibir en el libro de profeta Oseas, en el capítulo 8, quisiera que usted lea ahí conmigo ese verso. Y usted va a percibir la importancia de orar delante de Dios para que el Señor nos guíe el día de mañana. Oremos por todos los peruanos que mañana van a depositar su confianza en alguien, van a escoger mañana. Pero antes de ir, necesitamos hacer lo que dice aquí el libro de Oseas, para después no lamentar, para después no llorarnos, ¿verdad? Para después no reclamarnos de echar piedra, como muchos lo hacen. Así que lea conmigo el libro de Oseas, capítulo 8, el verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Mira la importancia, vamos a leer otra vez. Ellos establecieron reyes, dice el Señor, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Percibe la importancia que hay de nosotros orar para ir mañana a votar. Es algo serio, hermanos, porque hoy percibimos que cuando gobierna un impío, toda la nación gime, toda la nación sufre,
porque se desvia recursos, se desvia dinheiro. E se levanta um impío, uma pessoa destemida, que não tem temor a Deus, uma pessoa que não tem valores, que não considera a Deus em suas decisões, é muito grave para a nação. ¿Por quê? Porque não vai haver o que esperamos, não vai haver oportunidades. As oportunidades serão escassas, diria. E mais, pior do que isso, pessoas que subem ao poder sem princípios, já sabemos o que sucede, verdade? Vão desviar dinheiro, vão enriquecer-se de forma ilícita, vão enganar o povo, vamos gemir, vamos sofrer. E se nós sofrimos, os hijos também sofrem com nós. Há muitas nações, há muitos países aqui cercanos, verdade? Podemos mencionar alguns, o mais conhecido de América Latina, que está sofrendo, está agonizando, e as pessoas já não querem estar allá. Estão huyendo desse país, estão buscando oportunidade com seus filhos, estão deixando padre e madre para buscar oportunidade em outro lugar. E estão sofrendo, verdade? É por isso que é importante. Não tomes a la ligera o dia de manhã, sobretudo tu que eres cristiano, sobretudo tu e eu que conhecemos a palavra. E sabemos, como dizem nas Sagradas Escrituras, em Salmos, o Senhor diz, bendecida, feliz, próspera, é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas sabe que há muitos líderes que não estão dispostos, há muitas pessoas que neste mundo estão sendo oprimidos e perseguidos e sofrem bajo governos ante los que ellos no tienen el poder para cambiar, gobiernos que odian nuestra fe. ¿Ya percibió que hay gobernantes que se levantan sin temor a Dios? ¿Ya percibió que ellos acaban siendo el ejemplo para muchos hombres, para muchas mujeres? Porque estão liderando. Assim que é importante o dia de manhã por esse motivo. Em nossos dias e época, há muitos que querem retirar o nome e o mensagem de Cristo totalmente da arena pública. Há muitos candidatos aí que querem sacar Deus da história, que querem mover os princípios judaico-cristianos, que nos traz princípios que hemos aprendido na família. Muito cuidado com as decisões que vas a tomar. Amanhã temos uma oportunidade. Temos a oportunidade de poder elegir alguém que tenha temor a Deus. E é por isso que, incluso eu publiquei em meu Face que deveríamos considerar por lo menos 3 P's, verdade? Eu pus allá o passado desta pessoa. O que diz o passado dessa pessoa? Tem um bom testemunho? O que diz sua plataforma de governo? ¿Qué dice qué dice su, verdad, el pasado, ¿no? ¿Qué más? Sus propuestas. ¿Qué dice sus propuestas? Tenemos que no solo orar y pedir, Señor, bendíceme, alumbra y vamos mañana a ver qué va a elegir y vamos a escoger así. No, hermanos, quizá por eso estamos sufriendo. Quizá por isso, mira, que vamos a la realidade. Peru já passou por governos desastrosos, verdade? Passou por os últimos governos que tiveram a oportunidade de dirigir o país. Foram governos livianos, governos sem temor a Deus. Alguns nem sequer puderam cuidar de sua própria família. Assim que devemos considerar esse aspecto também, para depois não gemir, para depois não sofrer. Assim que quisiera que você considere o que diz a palavra de Deus, porque de acordo a nossas decisões é que Deus vai levantar. Como é que Deus levanta autoridades? A Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. Esse é o sistema que Deus pôs, que as autoridades devem governar. Pois bem, sean malas ou buenas, vão a governar. Pero vai depender do temor que tu e eu temos em considerar o que a Bíblia diz, e que devemos orar. Por isso a Bíblia diz que devemos orar por as autoridades.
Así que tenemos la oportunidad de orar por ellas. Y lo vamos a hacer aquí en un momento. Quiero evitar de que oremos para que el Señor nos guíe, para que el Señor alumbre la mente de todos nosotros peruanos. Porque queremos que mañana haya buenas oportunidades de trabajo, que la nación prospere, que nuestros hijos tengan mejor oportunidades de formarse, de ser verdaderos hombres, verdadeiras mujeres, ¿verdad? Que van a poder tener oportunidades aquí, no tener que ir a otros lugares, buscar oportunidades. Já percebeu que há uma importância muito grande de nosotros, sabe, prepararnos para o dia de mañana, para que seja uma fiesta, seja uma oportunidade que a nação tem de escolher seus líderes. Por isso devemos orar por quem vamos elegir mañana. E oremos também por todos aqueles que não se llevam, ¿verdad? Por esses princípios. E quizá por isso, sabe, como já mencionei, há muita gente gemiendo, sofrendo, porque se levanta uma pessoa que não tem temor a Deus, não vai respeitar nossos princípios tampouco, não vai respeitar os princípios da família, vai levantar-se de repente contra os valores que nós predicamos, contra os valores que nossos padres nos han inculcado. Há candidatos aí que têm em sua proposta, sabe, ideologias que vão em contra dos princípios que tu e eu hemos sido formados. Pero há que extinguir a violência contra a mulher. Vai depender de lo que aprendemos dentro do lugar. Porque se eres um bom homem, uma boa mulher, com princípios cristianos, judaico-cristianos, como sempre menciono, porque a Bíblia traz esse origem, a Bíblia tem essa base. Se nós assim vivimos como está escrito, vamos amar a nossas esposas, como Cristo amou a igreja. E vamos ensinar a nossos filhos a amar a suas esposas, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Se hoje há homens violentos, é porque há homens que estão falhando em inculcar em seus filhos os princípios da palavra. Tudo é em base a lo que nós consideramos. Se valoramos esses princípios, então vamos ensinar-lhes também a valorar, a ajudar-lhes a tomar decisões sábias. E desta maneira, então, vamos cosechar. Amém. Os candidatos ou propostas que violam os mandamentos bíblicos para a vida, a família, o matrimônio, a fé, nunca devem ser apoiados. Sabe por quê? Provérbios 14, verso 34, diz que há caminhos que para o homem são caminhos de vida, pero que al final de ellos são caminhos de morte. Eu vou repetir isso. Os candidatos ou propostas que violam os mandamentos bíblicos para a vida, a família, o matrimônio ou a fé, nunca devem ser apoiados. Provérbios 14, 34. Há caminhos que para o homem são caminhos de vida. Por isso não te deixes levar por aparência. Não te deixes levar porque esse habla bonito e o outro habla feio. Cuidado por deixar-se levar por aparência. Os cristianos devem votar guiados por la oração e o estudo da palavra de Deus, como também das realidades e das opções que há e nas propostas que eles fazem. Assim que, ore, pida ao Senhor, Senhor, alumbra meus pensamentos, mas não só isso, estude as propostas. ¿Sabe o problema nosso qual é? É um problema antigo. O profeta Oséias dijo: mi pueblo perece por falta de conhecimento. Por falta de entendimento, mi pueblo perece. Porque há muitos que vão votar amanhã e não se deram tempo de estudar as pessoas em quem vão depositar sua fé, sua confiança. Mas depois não é como lamentar. Depois não é como dizer: Senhor, livra-nos livra-nos dessa espina que hemos escorrido. Mas hemos escorrido. Já percebeu isso? Que elegimos, a vezes, de acordo com nossas decisões, um mal governante. Tomamos decisões e depois não queremos aceitar as consequências. Assim que aprendamos, em base à luz da palavra de Deus, que o Senhor sim levanta autoridades,
Ah, entonces ese que es malo fue levantado por Dios también. ¿Por qué? Porque Dios nos orienta para que nosotros sepamos escoger bien. Dios nos instruye con su palabra, pero hay muchos que no se dejan llevar por los consejos de la palabra de Dios y deciden. Y Dios levanta a aquellos que ellos han decidido. Así que nosotros tenemos los gobernantes conforme a lo que merecemos, porque así hemos escogido. Pero si velamos por los valores y los principios de la palabra, nuestra decisión va a ser la mejor. ¿Por qué? El Señor nos guiará. Él nos abrirá los ojos a través de la sabiduría que Él nos da en estudiar su palabra y estudiar también otros elementos que necesitamos para tomar buenas decisiones. Eso sirve no solo para la política, eso sirve para tu vida emocional, sentimental, para las decisiones de tu día a día. Si el Señor nos guía a través de su palabra, velamos por esos principios, tomaremos decisiones que serán sabias. Tomaremos un camino que va a ser de bendición para nuestras vidas. Yo quiero terminar leyendo Salmos 32 y con eso vamos a orar. Salmos 32. El verso es unos versos muy bonitos, muy intensos. Usted puede subrayar en tu Biblia, yo sé que algunos ya lo tienen subrayado. Dice así, Salmos 32, verso 8 y 9. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, el Señor dice, te voy a guiarte, voy a orientarte, pero no seas terco. No seas terco. No seas terca. Si el Señor te da la instrucción, vela por este camino. No sea como el mulo, el caballo, esos animales. Si usted percibe el comportamiento de ellos, usted va a percibir que el caballo, por más bello que es, cuando se asusta, ele se dispara. Y es difícil, no obedece cuando jalas el freno. No obedece, eles salen disparando. Es así el caballo. Y el mulo, cuando se detiene, puede jalarlo, él no se mueve. O sea, está hablando de la terquedad. Está hablando que no actuemos así. Hagamos conforme lo que la palabra dice. Y vamos a tener ciertamente buenas respuestas a las decisiones que vamos a tomar. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que alumbre la mente de los peruanos para que mañana podamos ir a votar un voto consciente, responsable. El pueblo de Dios es responsable. Así que si te consideras parte del pueblo de Dios, toma esos consejos para que en el futuro tengamos paz, tengamos bendición, pues bendecida es la nación cuyo Dios es el Señor, dice su palabra. Oremos. Padre, queremos entregar el futuro de esta nación en tus manos. Alumbra los pensamientos, la mente de cada peruano, pues mañana tenemos la oportunidad, Señor, de poder elegir a aquellos que van a gobernar, que van a administrar los recursos, Señor, los impuestos, la recaudación, el Producto Interno Bruto del país, aquellos que van a elaborar leyes. Señor, queremos pedirte que tú alumbres los pensamientos, la mente de los peruanos, para que no sean llevados por la emoción, ni tampoco por la apariencia. Pues en medio de ese escenario en que vivimos, necesitamos de un hombre, Señor, temeroso a ti. Necesitamos de un gobernante, Señor, que sea levantado por ti. Señor, necesitamos de alguien que tenga valor, principio, honestidad.
sinceridad, lealtad y sobre todo temor a ti, ser temeroso de ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiendo que tú bendiga esta nación de esta manera, Señor, trayendo luz, arrojando luz a la mente de los peruanos. Oh bendito Padre, que sea un día de bendición, que tú puedas guardar a aquellos que van a salir y volver a sus casas. Guarda su salida y su entrada. Líbralo, Señor, líbralo, oh Padre, de los contagios, de los peligros en su salud. Oramos así, oh Dios, pues queremos un futuro con esperanza. Queremos una nación bendecida. Oh Señor, queremos una nación próspera. Que eso sea en base a las decisiones que tomaremos. Guía, Señor, nosotros te pedimos. Oh Padre, que no se levante el mal, que se levante el bueno, que se levante aquel el que está más cercano y más sensible a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, te damos las gracias por instruirnos con tu palabra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que bendecida sea esta nación y que tú, Señor, sea el Señor absoluto de este pueblo, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le esperamos mañana también. Mañana también transmitiremos la palabra de Dios a las 10:30. Le esperamos. Que el Señor te guarde. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.